El despertador despertó a Mariana a las 5 de la mañana. Se levantó de la cama con cuidado de no despertar a Ricardo, que roncaba despatarrado por casi todo el lecho conyugal. Había vuelto tarde la noche anterior, apestando a alcohol y perfume barato. Marianne prefirió no pensar en ello. Se movía por el piso tan silenciosamente como un fantasma. Se duchó, se vistió, se aplicó un poco más de base de maquillaje de lo habitual para ocultar las huellas de las lágrimas y la falta de sueño. Falda estricta, blusa de manga larga y, a pesar del calor, la costumbre de ocultar los moratones. La escuela donde trabajaba Marianne estaba a 20 minutos a pie de su casa. Este paseo era siempre para ella un soplo de libertad, un momento en el que podía respirar plenamente. El sol empezaba a salir por el horizonte, tiñendo de dorado las callejuelas. Las bugambillas caían en cascada desde los balcones de las casas antiguas, y en el aire flotaba el aroma del pan recién horneado de la panadería cercana. La Escuela Luz del Saber era un viejo edificio colonial de 2 plantas. Las paredes, antaño blancas, amarilleaban con el tiempo y las tejas verdes del tejado se desmoronaban en algunos lugares, pero para Marianne, este lugar siempre había seguido siendo una isla de calma. «Buenos días, señora Esquivel», la saludó el guardia de Pablo mientras le abría la puerta. Había un destello de simpatía en sus ojos. Él, como muchos aquí, adivinaba su situación familiar, pero nunca lo decía en voz alta. «Buenos días, Pablo», sonríe Mariana a la fuerza. En la sala de profesores ya estaban reunidos los compañeros. El director, el señor Ortiz, un hombre alto de bigotes grises, estaba repartiendo las instrucciones para el día. «Ah, señora Esquivel, solo quería hablar con usted. Hoy habrá un nuevo alumno en 4º curso, un chico de una familia de refugiados. Espero que preste especial atención», dijo. «Por supuesto, señor Ortiz, me ocuparé de él», asintió Mariana. Su clase, la de 4º B, era ruidosa e inquieta, como deben ser los niños de 9 a 10 años. 23 niños de caracteres y temperamentos diferentes. Marianne los quería a todos, a la descarada Carolina, al tímido José, a los graciosos gemelos Romero. Con los niños se sentía real, viva. Aquí nadie la criticaba, nadie la hacía sentir inútil. El recién llegado se llamaba Tomás. Se sentó acurrucado en el último pupitre, un chico delgado de mirada cautelosa y con una cicatriz en la barbilla. «Chicos, este es Tomás, estudiará con nosotros», le presentó Marianne. «Por favor, sed amables con él». Comenzó la clase. Hoy estudiaban la historia de Colombia, el período de la independencia. Mariana trató de hablar de una manera atractiva, involucrando a los niños en la discusión. «¿Quién me puede decir el nombre de la persona que se considera el libertador de Colombia?», preguntó. Varias manos se levantaron, pero Marianne se dio cuenta de que Tomás decía algo en voz baja, mirando al escritorio. «Tomás, ¿quieres contestar?», preguntó en voz baja. El muchacho se estremeció como si lo hubieran golpeado y la miró disimuladamente. «Simón Bolívar», casi susurró. «Muy bien», sonrió Marianne. «Siéntete libre de levantar la mano cuando sepas la respuesta». Hubo un destello de sorpresa en los ojos del muchacho, como si el elogio fuera algo desconocido para él. Marianne reconoció su reflejo en aquella mirada. Valentina Rojas, su profesora de español y la única amiga verdadera de Mariana, se acercó a ella en el recreo. Alta, de aspecto extravagante y personalidad aún más extravagante, era todo lo contrario de la tranquila y reservada Mariana. «¿Qué te pasa en la muñeca?». Se dio cuenta inmediatamente cuando la manga de Marianne se levantó un poco, dejando al descubierto un moratón. «Nada, solo me he chocado con la puerta», mintió Marianne habitualmente, retirándose apresuradamente la manga. Valentina entornó los ojos. «Últimamente te golpeas la puerta con demasiada frecuencia, y siempre en lugares ocultos a la vista por alguna razón». Marianne apartó la mirada. «Por favor, Val, no empieces». «¿Y si no empiezo,
¿Dejará tu maridito de usarte como saco de boxeo? Marianne miró a su alrededor temerosa. ¡Calla! ¡Te van a oír! Valentina sacudió la cabeza. ¿Sabes lo que más me cabrea? Que lo protejas, que lo dejes seguir. Eres una mujer inteligente, Marie. Te mereces algo mejor. No lo entiendes. Ricardo está pasando un momento difícil en el trabajo. Y no siempre es así. A veces puede ser muy gentil. Marianne oyó por sí misma lo poco convincente que sonaba eso. ¿Suave? ¿Cuándo fue la última vez? Valentina cruzó los brazos sobre el pecho. Marianne no se acordaba. ¿Hace un mes? ¿Hace 2? ¿6 meses? Sabes, este chico nuevo, Thomas, he visto sus papeles. Él y su madre huían de su padre violador. ¿Puedes creer que esta mujer encontró la fuerza para irse, a pesar de que no tenía dinero ni apoyo? Y tú tienes una educación, amigos, podrías... Tengo clase, Val, la interrumpió Marianne y se apresuró a volver a clase. El resto del día transcurrió con la rutina habitual. Lecciones, revisión de cuadernos, la reunión pedagógica. Marianne intentaba no pensar en las palabras de Valentina, pero volvían obstinadamente a atormentarla. ¿Era realmente tan evidente desde fuera? ¿Qué pensaban de ella sus colegas? ¿La compadecían? ¿La despreciaban por su debilidad? Cuando llegó la hora de volver a casa, Marianne sintió que el familiar nudo del miedo le subía a la garganta. ¿Qué le esperaba esta noche? ¿De qué humor estaría Ricardo? ¿Tendría tiempo de preparar una cena que a él le gustara? Al salir por la puerta del colegio, vio que Thomas estaba solo, mirando a su alrededor confuso. ¿Esperas a alguien?, preguntó Marianne. Mamá tenía que estar aquí, pero ha debido de llegar tarde al trabajo, respondió el chico. Puedo esperar contigo, se ofreció Marianne, dándose cuenta de que cualquier retraso en llegar a casa era una ventaja. Se sentaron en el banco en silencio. Thomas la miraba de vez en cuando con cautela. «Eres una buena profesora», dijo de repente. «No grites». «Gracias», sonrió Marianne. «¿Te gritaban en tu antiguo colegio?» Thomas asintió. «El profesor siempre gritaba, como mi padre». Hubo una pausa. Marianne no sabía qué decir. «Pero ahora estamos mejor», continuó Thomas bruscamente. «Mamá dice que no debes dejar que nadie te haga daño, aunque sea la persona a la que quieres». Marianne sintió que se ruborizaba. Hasta un niño entendía algo que ella no podía. La casa recibió a Marianne con silencio y ella exhaló un suspiro de alivio. Ricardo aún no había regresado. Tenía tiempo para preparar la cena, para limpiar, para crear la ilusión de un hogar perfecto. Se apresuró a cocinar. El asado estaba casi terminado cuando se oyó un portazo. Marianne supo por los pasos pesados y desiguales que Ricardo estaba borracho. Su corazón se aceleró de miedo. «¿Dónde estás?», llegó su voz desde el pasillo. «En la cocina, cariño, la cena está casi lista», respondió ella, intentando que su voz sonara alegre. Ricardo apareció en la puerta de la cocina, apoyado en la jamba. Apestaba a whisky barato y a cigarrillos. Tenía los ojos nublados y la cara hinchada. «¿Por qué has tardado tanto?», le preguntó, mirándola con desconfianza. «Las clases terminaron hace 4 horas. Tuvimos una reunión de profesores y luego fui al mercado a por comida». Marianne señaló las bolsas de verduras. «Estás mintiendo», dijo Ricardo de repente, dando un paso hacia ella. «Llamé a la escuela. El consejo pedagógico terminó a las 3. ¿Dónde estabas?». Un pavor helado se apoderó de Marianne. ¿Cómo explicar los 40 minutos que había pasado con Tomás? Ricardo, en su estado, no le creería ni una palabra. Me senté un rato en el parque. Hacía mucho calor y yo... Una bofetada interrumpió su explicación. Marianne retrocedió y se llevó una mano a la mejilla. «No te atrevas a mentirme», le gritó Ricardo. Le gritó Ricardo, cogiéndola por los hombros y sacudiéndola de tal manera que le repiquetearon los dientes. «¿Con quién estabas? Respóndeme». «Con nadie, te lo juro».
exclamó Marianne con desesperación. ¡Puta! Él la empujó, y ella se golpeó contra el borde de la mesa. Un dolor agudo le atravesó el costado. Ricardo, por favor, lo has entendido mal. Yo nunca... Trató de comunicarse con él, pero sus ojos ya ardían de rabia ciega. «Cállate», le espetó. Y en ese momento algo se rompió dentro de Marianne. Recordó las palabras de Valentina, la mirada de Thomas, los ojos decididos de su madre. «No», dijo con firmeza, enderezándose, «no me pegarás». Ricardo quedó sorprendido ante aquella resistencia. «¿Qué has dicho?» «He dicho que no me vas a pegar», repitió Marianne, sorprendida de su propia calma. «Soy tu mujer, no un saco de boxeo». Por un segundo, algo parecido al respeto brilló en sus ojos, pero solo un segundo. «¿O si no qué?», sonrió. «¿Me vas a dejar? ¿A dónde? ¿Con tu madre que vive en la otra punta del país? ¿O con tus amigos del colegio que no se preocupan por ti? No tienes nada más que a mí. No eres nada sin mí». Cada palabra golpeaba más fuerte que un puño, porque era la verdad, o lo que ella había llegado a creer hacía mucho tiempo. «Eres una tonta débil y despreciable, y lo sabes», continuó Ricardo, acercándose a ella. «Por eso no vas a ir a ninguna parte. Vas a aguantar, como siempre haces». Volvió a golpearla, y esta vez Mariana no se defendió. El golpe la lanzó contra la pared. De su labio partido manó sangre. Ricardo cogió su chaqueta y se marchó, dando un portazo que hizo que la foto de su boda cayera de la estantería. El cristal se resquebrajó y las caras sonrientes se partieron en pedazos torcidos. «Jesús, ¿qué te ha pasado en la cara?», exclamó Valentina cuando vio a Marianne a la mañana siguiente. El moratón del pómulo no podía ocultarse del todo, ni siquiera con maquillaje. El labio partido estaba hinchado. «Me caí», murmuró Marianne, sin mirar a su amiga a los ojos. «¿Con el puño de alguien?», preguntó Valentina con amargura. «Marí, esto ya no es solo una pelea. Esto es una paliza, un auténtico crimen. Debes ir a la policía». «¿Y qué harán? Vendrán, harán un informe y se irán, y yo me quedaré sola con él», respondió Marianne sin vida. «No, no te quedarás con él. Le dejarás. Puedes quedarte conmigo todo el tiempo que necesites». «¿Y después qué? Me encontrará. Ya sabes la clase de amigos que tiene. Una llamada y me localizarán donde sea». Valentina le cogió las manos. «Escúchame. Eres más fuerte de lo que crees. Eres una mujer inteligente, educada y hermosa. Mereces amor, no miedo. Mereces respeto, no palizas». Marianne sonrió amargamente. «Cuando te miro, Val, a veces me dan celos. Eres tan libre, tan brillante. No tienes miedo de ser tú misma. No dejas que nadie te diga cómo vivir tu vida. No te adaptas». «No es un don especial, Marie. Es una elección. Cada día elijo ser yo misma. Aunque a alguien no le guste, tú también puedes hacer esa elección». «No estoy segura», suspiró Marianne. «Parece que he perdido la capacidad de elegir». «Entonces déjame ayudarte». Valentina le apretó las manos con fuerza. «Prométeme que lo pensarás. Al menos piénsalo». Mariana asintió, aunque en el fondo no se creía con fuerzas para cambiar nada en su vida. Por la noche Ricardo regresó sobrio y con un ramo de flores. Era el viejo y conocido escenario. Primero rabia y violencia, luego remordimientos y regalos. Un círculo en el que llevaban años girando. «Lo siento, mi luna». Le entregó las flores y le besó la frente. «No era mi intención, ni yo misma sé lo que me pasó». Marianne aceptó el ramo, sonrió a pesar del dolor de su labio partido, le perdonó como siempre hacía, incluso le preparó su plato favorito para la cena. Durante la cena, Ricardo habló de su trabajo, de cómo el dueño del taller le había prometido ascenderle a mecánico jefe, de las nuevas piezas para la máquina que estaba reparando. Estaba casi igual que antes, atento, interesante, con un brillo en los ojos.
El timbre de la puerta interrumpió la cena. ¿Quién puede ser? Ricardo frunció el ceño. No tengo ni idea, respondió Marián con sinceridad. Al abrir la puerta, vieron a Consuelo, la madre de Ricardo, con una maleta a sus pies. ¿Mamá? Se preguntó Ricardo. ¿No me dijiste que venías? Pensé en darte una sorpresa, sonrió Consuelo, abrazando a su hijo. ¿No me vas a invitar a pasar? Consuelo era una mujer bajita pero imponente, con el pelo teñido de negro y una mirada tenaz. Siempre llevaba ropa llamativa y demasiadas joyas de oro. Mariana se estremeció para sus adentros. Las visitas de su suegra siempre resultaban estresantes para ella. Ricardo, cariño, ¿cómo te he echado de menos? Consuelo besó a su hijo en ambas mejillas, luego desvió la mirada hacia Mariana y su tono se enfrió notablemente. Hola, nuera. Hola, doña Consuelo. Mariana hizo lo posible por sonreír. Pasa, acabo de servir la cena. Espero que hayas aprendido a cocinar mejor que la última vez. Tarareó su suegra mientras se dirigía a la casa. Durante la cena, Consuelo monopolizó la conversación como de costumbre, hablando de sus muchas enfermedades, de vecinos que le faltaban al respeto, de parientes lejanos que saqueaban la herencia familiar. La comida es bastante insípida, comentó, hurgando en su plato con el tenedor. No hay suficiente sal, ni especias. Ricardo, ¿cómo se come esto? Ya estoy acostumbrado. Se encogió de hombros, lanzando a Marián una mirada desdeñosa. Hacía solo unos minutos había estado alabando la cena, pero la aparición de su madre cambió instantáneamente su valoración. Eres demasiado amable con ella. Consuelo negó con la cabeza. Yo cocinaba a su edad de una manera que haría que tu padre se chupara los dedos, que en paz descanse. Mamá, ¿cuánto tiempo te vas a quedar con nosotros? Preguntó Ricardo. No lo sé, hijo. En casa se está tan solo. Y aquí estás, hijo mío. La voz de Consuelo se volvió dulce. Además, veo que a mi nuera le vendría bien algo de ayuda en la casa. Puedo enseñarle a cocinar bien, a limpiar. Marián se quedó helada. Justo lo que faltaba. Eso sería maravilloso, mamá. Ricard se alegró. Había pasado una semana desde que su suegra apareció en la puerta de su casa con una maleta. Una semana que a Marián le pareció una eternidad. Cada día empezaba con regaños y terminaba con lágrimas que escondía en la almohada. Esta es mi casa, y viviré aquí todo el tiempo que quiera. La voz de Consuelo cortó el silencio de la mañana mientras Marián preparaba el desayuno. Por supuesto, mamá. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras, aceptó Ricardo de buena gana, lanzándole a Mariana una mirada de advertencia. Mariana volteó los huevos revueltos en la sartén en silencio. Le temblaban las manos y sentía un dolor sordo en el pecho. Este dolor se había convertido en su compañero constante últimamente. No era agudo ni punzante, pero sí monótono y le provocaba fatiga en todo el cuerpo. El café está demasiado amargo, arrugó la nariz Consuelo, sorbiendo de su taza. No sabes prepararlo bien, deberías ponerle 2 cucharadas de azúcar, no una. Tú siempre pedías una cucharada, comentó Marián en voz baja. No me lleves la contraria, alzó la voz su suegra. Una mujer debe estar atenta a las pequeñas cosas, debe recordar lo que les gusta a sus seres queridos, y ni siquiera sabes hacer una cafetera decente. Ricardo canturreó, dándole la razón a su madre. En los últimos días había estado apoyando a Consuelo en sus ataques a Mariana cada vez con más frecuencia. Era como si la presencia de su madre le diera un plus de confianza, le aliviara de la necesidad de mostrar respeto a su mujer al menos de vez en cuando. Tengo que ir a trabajar, dijo Mariana, tratando de mantener la voz firme. Claro, vete. Consuelo hizo un gesto con la mano. Y yo voy a ordenar la casa. Hay tanto polvo debajo de las camas. ¿Alguna vez limpias algo? Marián cerró los ojos por un segundo, tratando de mantener la calma. Fregaba el suelo todos los días.
quitaba el polvo de todas las superficies, planchaba cada camisa con sumo cuidado. Pero para Consuelo, su trabajo nunca era suficiente. «Coge el paraguas», dijo Ricardo de repente. «La radio dice que va a llover». Aquel repentino atisbo de preocupación cogió a Mariana por sorpresa. Asintió agradecida. «Prométeme que cocinarás algo especial para la cena de esta noche», añadió, y la ilusión de preocupación se disipó. «Mamá dice que quiere probar tu tarta de autor». «Ella no tiene una tarta de especialidad», bromeó Consuelo, cortándose una rebanada de pan. «Soy la única de nuestra familia que sabe hornear. Es un arte especial que se transmite de madres a hijas. Ojalá tuviera una hija». Le esperaba un día normal en el colegio, lleno de voces de niños, preocupaciones escolares y pequeñas alegrías. Thomas, el niño nuevo, levantó hoy la mano por primera vez para responder a una pregunta. Sus ojos ya no estaban tan asustados como el primer día. Marianne sintió una oleada de orgullo. Este niño, que había pasado por tantas dificultades, se estaba abriendo poco a poco como una flor al sol. En el recreo se le acercó Valentina, tan alegre y enérgica como de costumbre. «¿Qué haces después del trabajo?», le preguntó. «Tengo que hacer la cena para mi suegra», suspiró Marianne. «Quiere mi tarta especialidad, que no existe». «¿Todavía tienes a esa mujer?». Valentina frunció el ceño. Creía que había dicho que se quedaba un par de días. Ahora dice que se quedará todo el tiempo que quiera. Marianne hizo comillas en el aire. «¿Y te parece bien? ¿Hay alguna opción?». Valentina exhaló ruidosamente, obviamente conteniendo su irritación. «Siempre hay elección, Mari. Siempre. Puedes decir no. Puedes poner límites. Puedes... ¿Dejarlo?». Marianne la interrumpió. «¿Ir a dónde? A tu sofá. ¿Y después qué? Ricardo me encontrará. No dejará que me vaya sin más. No sabes cómo puede ser cuando está muy enfadado». Marianne dijo las últimas palabras casi en un susurro, mirando involuntariamente a su alrededor. No había nadie en el pasillo vacío de profesores que pudiera oírla, pero años de miedo le habían enseñado a ser precavida. «¿Sabes lo que más miedo me da?». Valentina le puso una mano en el hombro. «No lo que te hará si te vas, sino lo que te hará si te quedas». Estas palabras atormentaron a Marianne durante el resto del día. Dirigía sus clases mecánicamente, revisaba sus cuadernos, hablaba con sus colegas, pero en su interior se libraba una lucha invisible entre el miedo y el deseo de libertad. Ricardo y Consuelo ya estaban en casa. No era habitual en Ricardo, que solía volver por la noche. Mariana sintió que algo iba mal cuando vio sus caras serias. «¿Qué pasa?», preguntó, sacudiendo las gotas de lluvia de su paraguas. «Siéntate», dijo Ricardo, señalando con la cabeza una silla. Mariana se sentó obedientemente, sintiendo que el corazón empezaba a latirle más deprisa. Consuelo estaba de pie junto a su hijo, cruzando los brazos sobre el pecho. «Mamá y yo hemos hablado», comenzó Ricardo, «y hemos decidido que se venga a vivir con nosotros, para siempre». El mundo se detuvo un segundo. Mariana miró fijamente a su marido, incapaz de creer lo que oía. «¿Para siempre?», intervino. «Sí, cuñada», intervino Consuelo. «Voy a vender mi casa. La inmobiliaria ya ha encontrado compradores. A mi edad no es fácil vivir sola, y así puedo ayudarte con las tareas». «Pero solo tenemos 2 dormitorios», murmuró Marianne, aferrándose desesperadamente al último argumento. «Puedes dormir en el salón», se encogió de hombros Consuelo. «El sofá es plegable, y yo necesito una habitación aparte. Me duele la espalda, no puedo dormir en cualquier sitio». Mariana miró a Ricardo, esperando que se opusiera, que defendiera su derecho a la intimidad, a una familia propia. Pero él solo asintió, dándole la razón a su madre. «Está decidido»,
dijo en un tono que no toleraba objeciones. Mamá vivirá con nosotros. Ahora ve a preparar la cena. ¿Y dónde está la tarta que prometiste? Marianne fue en silencio a la cocina, sacó la compra y empezó a preparar la cena. Sus manos se movían automáticamente, cortando verduras, amasando la masa, encendiendo la cocina. Su mente era un caos. La idea de que Consuelo viviera permanentemente con ellos era insoportable. Aquella mujer había intentado controlar sus vidas desde el primer día de su matrimonio, interfiriendo en todo, desde la elección de los muebles hasta los cosméticos que Mariana debía utilizar, y ahora estaría aquí todos los días. Todos los días. De repente, Consuelo entró en la cocina. «Lo estás haciendo todo mal», dijo mientras miraba a Marianne extender la masa de la tarta. «Deja que te enseñe». Empujó sin contemplaciones a Marianne lejos de la mesa y cogió un rodillo. «Mira y aprende. Tienes que extender la masa desde el centro hacia los bordes con movimientos uniformes. ¿No te ha enseñado nada tu madre?» Marianne apretó los puños y sintió que le subía la rabia. Su madre le había enseñado muchas cosas: la bondad, la honestidad, la capacidad de encontrar la belleza en las cosas sencillas. Pero Consuelo no se refería a eso. Para ella, la mayor virtud de una mujer era la capacidad de complacer a un hombre. «Mi madre murió cuando yo tenía 15 años», dijo Marianne en voz baja. «No tuvo tiempo de enseñarme todo». «Ah, sí, lo olvidé», le quitó importancia Consuelo. «Pero eso no es excusa. Una mujer tiene que saber cocinar, sobre todo si quiere conservar a su marido. No me extraña que Ricardo esté tan irritable. Un hombre necesita buena comida y un ambiente tranquilo en casa, y tú no le das ni lo uno ni lo otro». Los 15 días siguientes se convirtieron en un infierno para Mariana. Consuelo se adueñó completamente de la casa. Reorganizaba las cosas a su antojo, criticaba cada acción de su nuera, sacaba a relucir constantemente sus enfermedades y exigía un trato especial. Todas las mañanas Marianne se despertaba con una sensación de pesadez en el pecho. Todas las tardes volvía a casa con miedo. Y por la noche, tumbada en el incómodo sofá, escuchando los ronquidos de su suegra desde su nueva habitación, Mariana lloraba en silencio contra la almohada. Ricardo llegaba cada vez más tarde al trabajo y cuando volvía a casa se mostraba irritable y maleducado. A veces olía a alcohol y a perfume ajeno, pero Marianne ya no tenía fuerzas para estar celosa o enfadada. Simplemente existía día tras día como un fantasma en su propia casa. Valentina había intentado varias veces convencerla de que buscara ayuda, pero Marianne siempre encontraba excusas. En el fondo, sabía que su amiga tenía razón, que no podía vivir así. Pero el miedo a lo desconocido, a la ira de Ricardo, a lo que le esperaba fuera de este mundo doloroso pero familiar, paralizaba su voluntad. Una noche, mientras Mariana fregaba los platos después de cenar y Consuelo y Ricardo veían la televisión en el salón, sonó el teléfono. Ricardo contestó, y Mariana oyó que su voz cambiaba. Era más suave, casi ronroneante. «Sí, claro. No interrumpo. Te llamo en 10 minutos». Colgando, le dijo a su madre, «Tengo que ir al taller. Ha reventado una tubería. El agua está inundando el equipo». «¿A estas horas?», Consuelo se sorprendió. «Es trabajo, mamá». Ricardo se encogió de hombros y salió sin siquiera despedirse de Mariana. Consuelo miró a su hijo con preocupación y luego se volvió hacia Mariana. «¿Ves cómo trabaja? Y ni siquiera sabe hacer cosas básicas. Con razón está enojado y cansado todo el tiempo». El viernes por la tarde, cuando Mariana volvió del colegio, Ricardo la recibió de un humor inusualmente bueno. «Tengo noticias», le dijo mientras la ayudaba a quitarse el abrigo, un gesto que ella no había visto en meses. «Nos vamos de vacaciones». «¿De vacaciones?». Marianne no podía creer lo que oía. «Sí, al océano. Tú, yo y mamá». Sonrió como si le estuviera haciendo un enorme regalo.
A Marianne se le encogió el corazón. Antes, pensar en unas vacaciones junto al mar la habría llenado de alegría. Pero ahora, ante la idea de pasar toda una semana en contacto permanente con Ricardo y Consuelo, sin poder escapar al menos para trabajar, se sintió físicamente enferma. ¿Cuándo? Fue todo lo que pudo decir. El viernes que viene. Ya he sacado los billetes de tren. El jefe me ha dado 10 días de vacaciones, y tú faltarás a clase, dijo Ricardo en un tono que no toleraba objeciones. Pero tengo clases, exámenes. Te sustituirá otra persona, le cortó. Ya está decidido. Nos vamos al mar. En ese momento Consuelo salió de la cocina, limpiándose las manos en el delantal. Al principio, Marianne ni siquiera se dio cuenta de que su suegra llevaba puesto su delantal favorito, un regalo de cumpleaños de Valentina. ¿Se lo has dicho ya?, preguntó Consuelo. Fue idea mía, cuñada. Pensé que todas necesitábamos descansar, sobre todo yo con la espalda y la presión. Marianne intentó sonreír, pero sus labios no obedecían. Gracias, murmuró. Esto es inesperado. Ahora ve a hacer la cena. Consuelo hizo un gesto hacia la cocina. Ya he sacado todos los víveres. Prepara algo especial, algo festivo. La congestión en la suite del director Ortiz era insoportable. El viejo ventilador del techo giraba chirriante, pero era completamente incapaz de soportar el calor. Marianne se sentó frente al director, frotándose nerviosamente el borde de la blusa. ¿Vacaciones? ¿Justo ahora, en pleno trimestre escolar? El director Ortiz se quitó las gafas y se las limpió con un pañuelo. Señora Esquivel, usted sabe muy bien que esas cosas se planean con anticipación. Entiendo, señor Ortiz. Mariana bajó los ojos. Surgió muy de repente, circunstancias familiares. El director suspiró y miró el calendario. 10 días, ¿dice? Sí, volvemos en 10 días. Prepararé todo el material de sustitución, haré planes de clase, revisaré todos los deberes por adelantado. Ortiz golpeó pensativamente el escritorio con los dedos. Bien, pero solo porque nunca antes te has tomado un permiso no programado, y quiero que la señora Gómez imparta tus clases. Es buena con los niños. Por supuesto. Gracias, señor Ortiz. Se levantó Mariana, sintiendo que un hilillo de sudor le corría por la espalda, no solo por el calor, sino también por la tensión nerviosa. Salió del despacho del director, se apoyó en la pared y cerró los ojos. La semana siguiente al anuncio de las vacaciones se había convertido en un sinfín de preparativos y estrés. Tenía que planificar detalladamente las clases, preparar el material para los sustitutos y sacar tiempo para comprar las cosas que necesitaba para el viaje. Todo ello con el trasfondo de las incesantes quejas de Consuelo y el estado de ánimo cada vez más sombrío de Ricardo. ¿Mari? La voz familiar de Valentina la sacó de su aturdimiento. ¿Va todo bien? Mariana abrió los ojos e intentó sonreír. Sí, solo un poco cansada. El director aprobó mi permiso. Valentina cruzó los brazos sobre el pecho. Esto de las vacaciones en familia, ¿de verdad quieres ir? ¿Hay alguna opción? Marianne sonrió amargamente. Siempre hay elección. Valentina miró a su alrededor con cautela y bajó la voz. Mira, esta podría ser una buena oportunidad. Estarás fuera de casa, en un lugar público. Puede que haya gente que te ayude. La policía... Val, por favor. Marianne sacudió la cabeza cansada. Tengo que terminar de hacer los preparativos para irme. Hablaremos cuando vuelva. Si vuelves, dijo Valentina en voz baja, y algo en su voz hizo que Marianne diera un respingo. ¿Qué quieres decir? No me gusta, Marie. Unas vacaciones repentinas, un lugar aislado. Este hombre se está volviendo cada vez más impredecible, y su madre no hace más que echar leña al fuego. Estás exagerando. Ricardo no es... ¿No qué? ¿No es capaz de hacerte daño?
Los dos sabemos que eso es mentira. Mariana bajó los ojos. Valentina le cogió suavemente la mano. Toma esto. Colocó un pequeño teléfono móvil en la palma de la mano de su amiga. Es sencillo, con tarjeta prepago. Ricardo no lo sabe. Si pasa algo, si necesitas ayuda, llámame. Cuando quieras. Mariana se quedó mirando el teléfono sin saber qué decir. Mi número ya está escrito ahí. Escóndelo bien. Gracias, susurró Marianne, escondiendo el teléfono en su bolso. Pero estoy segura de que no lo necesitarás. Valentina se limitó a negar con la cabeza. Los días siguientes transcurrieron en febriles preparativos. Marianne hizo listas, compró lo necesario, preparó maletas y limpió la casa. Consuelo exigía atención a cada detalle, desde artículos de tocador específicos hasta la dieta especial que, según dijo, le había recetado su médico. Y no te olvides de mis pastillas para el corazón, el estómago y la tensión, le recordó, observando cómo Mariana guardaba las cosas. Hay que guardarlas en un lugar fresco. Has mirado si el hotel tiene nevera, ¿verdad? Sí, doña Consuelo, lo he comprobado. Hay una pequeña nevera en la habitación, contestó Mariana, pacientemente mientras guardaba las camisas de Ricardo pulcramente dobladas. Y no olviden sus vestidos decentes. No hay razón para andar como un pilluelo en un resort. Marianne no se molestó en replicar que hacía mucho tiempo que no tenía vestidos nuevos. Ricardo pensaba que gastar en su ropa era vacío e innecesario. La noche antes de irse, Marianne apenas durmió. Se tumbó en el sofá del salón, escuchando el tic-tac del reloj e intentando imaginar lo que les esperaba en aquel viaje. De un modo extraño, Valentina había plantado en ella una semilla de miedo que ahora crecía a cada hora. ¿Y si su amiga tenía razón? ¿Y si Ricardo se estaba volviendo cada vez más peligroso? A escondidas, a la luz de la pequeña lamparilla, comprobó el teléfono que le había dado Valentina. Estaba cargado y funcionaba. Marianne lo guardó en el bolsillo secreto de su neceser, donde Ricardo nunca miraba. La mañana llegó demasiado deprisa. Apenas había comenzado a clarear el cielo cuando Ricardo la despertó con un grito agudo. «¡Levántate! Tenemos que salir dentro de una hora. El tren no nos esperará». Mariana se levantó de un salto del sofá, frotándose la tortícolis. Una noche, en aquella cama incómoda, la había dejado destrozada y con la espalda dolorida. El desayuno transcurrió en un tenso silencio. Consuelo estaba desacostumbradamente callada, concentrada en devorar su avena. Ricardo bebía su café apresuradamente, mirando el reloj. Mariana intentó tragar al menos un trozo de pan, pero se le atascó en la garganta, así que bebió grandes tragos de agua. El taxi ya les estaba esperando. El conductor, un hombre mayor con cara de bonachón, les ayudó a cargar las maletas en el maletero. Eran 5, una de Mariana, otra de Ricardo y 3 de Consuelo, incluida una bolsa aparte solo para sus medicinas y cosméticos. ¿A la estación de tren?, aclaró el taxista. Sí, a la estación central. Y dese prisa, por favor, respondió Ricardo mientras ayudaba a su madre a sentarse en el asiento trasero. Mariana tuvo que sentarse delante, junto al conductor. Durante todo el trayecto se quedó mirando por la ventanilla, observando cómo la ciudad se iba despertando poco a poco. Los comerciantes levantaban las persianas de sus tiendas, los vendedores ambulantes tendían sus mercancías, los conserjes barrían las aceras. Mañanas normales, gente normal. Qué extraño era pensar que para ellos ese día no era diferente de cualquier otro, mientras que para ella significaba el comienzo de algo nuevo, tal vez aterrador. La estación de tren era ruidosa y estaba abarrotada. Mariana se ocupó de los billetes y el equipaje mientras Ricardo acomodaba a su madre en la sala de espera. Consuelo se quejaba del calor y pedía agua. El tren era viejo pero estaba limpio. Sus asientos estaban en un compartimento diseñado para 4 personas. El cuarto asiento seguía vacío. «Espero que no nos toque asiento», refunfuñó Consuelo, acomodándose junto a la ventanilla. «Odio viajar con desconocidos».
Ricardo se sentó junto a su madre, dejando a Mariana un asiento frente a ella. Colocó en silencio su pequeño bolso en el portaequipajes y se sentó, cruzando las manos sobre el regazo. El tren se puso en marcha según lo previsto. Las ruedas repiqueteaban sobre los raíles, llevándolas cada vez más lejos de la ciudad, de casa, de su vida familiar. Marián miraba por la ventanilla el paisaje que pasaba. Primero los suburbios de la ciudad con sus caóticos edificios, luego verdes campos entremezclados con manchas de bosque. Una hora después de la salida, se abrió la puerta del compartimento y apareció en el umbral un hombre de mediana edad con una pequeña maleta. «Disculpe, ¿es este el asiento 24? Tengo un billete», empezó. «Sí, este es nuestro compartimento», respondió Marián. «Tome asiento». Ricardo la miró con desagrado, claramente molesto por su disposición a invitar a entrar a un extraño. Consuelo se volvió desafiante hacia la ventanilla. El hombre que se presentó como Felipe Montero resultó ser un compañero de viaje bastante agradable. Era educado, no imponía conversación, pero no se sentaba en hosco silencio. Sacó un libro y se puso a leer, mirando de vez en cuando por la ventana. Marián se fijó en el título del libro, 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Gran libro. No pudo resistirse a comentar. Felipe levantó la vista y sonrió. «¿Lo has leído?» «Unas cuantas veces. Enseño literatura en el colegio». «¿En serio? ¡Qué interesante! También estoy relacionado con la educación. Enseño historia en la Universidad de Bogotá». Ricardo tosió desafiante, haciéndole saber que no le gustaba la conversación. Pero Felipe no pareció darse cuenta. «¿Te vas de vacaciones?», preguntó. «Sí», respondió Marián brevemente, sintiendo la pesada mirada de su marido sobre ella. «Qué casualidad, yo también. Decidí pasar una semana en la costa, un descanso de las clases y los exámenes». Consuelo resopló, sin ocultar su desaprobación. Felipe, sin embargo, pareció tener el tacto suficiente para no continuar una conversación que claramente estaba causando tensión. Al cabo de un rato, una conductora entró en el compartimento con un carrito, ofreciendo bebidas y aperitivos ligeros. Ricardo le compró a su madre una botella de agua mineral y él mismo un café. Mariana se negó, pero Felipe insistió en invitarla a un té. «Por favor, permítame, es lo menos que puedo hacer por compañía en un viaje tan largo», dijo con una sonrisa tan genuina que fue imposible negarse. «Gracias». Mariana aceptó una taza de té caliente, intentando no encontrarse con la mirada de Ricardo. Cuando el revisor se marchó, Ricardo se inclinó hacia Mariana, aparentemente ajustando algo en su bolso, y siseó. «Deja de flirtear con ese tío, me estás avergonzando». «No estoy flirteando», respondió ella en voz baja. «Solo estoy siendo educada». «Tu educación parece coquetería barata», se enderezó Ricardo y dijo en voz alta. «Mamá, tienes que tomarte la medicina. Mariana, cógela». Mariana abrió obedientemente la bolsa de las medicinas y encontró las pastillas que necesitaba. Consuelo las tomó con cara de mártir, dando un pequeño sorbo de agua. Felipe, fingiendo estar totalmente inmerso en su libro, observaba discretamente la escena. Marián captó su mirada y apartó rápidamente la vista, sintiendo que se ruborizaba de vergüenza. Había algo humillante en la forma en que Ricardo le hablaba delante de un extraño. El viaje continuó. Fuera de la ventanilla el paisaje cambiaba. Montañas, valles, pequeños pueblos enclavados entre las colinas. Consuelo dormía la mayor parte del tiempo. Ricardo leía una revista de deportes. Mariana miraba por la ventanilla, tratando de imaginar cómo sería la vida en su destino. Hacia el mediodía, Felipe sacó de su bolso bocadillos envueltos en papel y manzanas. «¿Te apetece un tentempié?», ofreció. «Mi hermana siempre cocina demasiado». Ricardo ya había abierto la boca para negarse, pero Consuelo dijo de repente: «A lo mejor me apetece un bocadillo.
si no te pesara. En absoluto, sonrió Felipe tendiéndole uno de los panecillos. Los bocadillos resultaron ser de atún y verduras frescas, muy sabrosos. Mariana se sorprendió al darse cuenta de que tenía hambre. Felipe, al darse cuenta de su apetito, le ofreció un segundo bocadillo, pero ella lo rechazó cortésmente. «¿Cuánto tiempo llevas dando clases?», le preguntó cuando terminaron de comer. 10 años, responde Marián. Fui a la escuela justo después de la universidad. ¿Le gusta trabajar con niños? Mucho. Son sinceros, y con ellos siento que hago algo importante. Ya veo. Tengo sentimientos parecidos con mis alumnos, aunque son mayores, claro, pero todavía necesitados de dirección, de estímulo. Ricardo volvió a intervenir. Mi mujer pasa demasiado tiempo en el trabajo. La casa sufre por ello. Intento estar al día de todo, objetó Marianne en voz baja. Lo intentas, pero no funciona, replicó Ricardo. Mi madre vive con nosotros desde hace un mes y tiene que ocuparse ella misma de la casa porque tú siempre estás trabajando o cansada. Felipe se apartó delicadamente hacia la ventana, dándoles la oportunidad de zanjar la discusión en una apariencia de intimidad. Pero el compartimento era demasiado pequeño para ocultar la tensión que flotaba en el aire. Consuelo, por suerte, había vuelto a dormirse, y su respiración tranquila calmó un poco la situación. Ricardo también había cerrado los ojos, aunque Marianne dudaba de que estuviera realmente dormido. Felipe escribió algo en un pequeño cuaderno y se lo entregó discretamente. ¿Estás bien?, le preguntó en la nota. Mariana asintió levemente, intentando sonreír. No estaba vivo, pero ¿qué otra cosa podía decirle a un desconocido? El resto del viaje transcurrió en un tenso silencio. Solo al anochecer, cuando el tren se acercaba a Santa Marta, Felipe volvió a hablar. ¿Van directo a la costa o se quedan en la ciudad? A la costa, respondió Ricardo por todos. Tenemos una habitación reservada en el Hotel Marina Azul. Ah, yo también voy allí. Felipe estaba realmente sorprendido. Un sitio estupendo. Estuve allí hace un par de años. Tienen una playa preciosa. Ricardo frunció el ceño con tristeza. Claramente no estaba contento con la perspectiva de ver a este hombre de nuevo. Mariana, en cambio, se sintió extrañamente aliviada. La presencia de Felipe la tranquilizaba. Por primera vez en mucho tiempo había un hombre que la trataba de igual a igual, con respeto. Cuando el tren se detuvo, Felipe les ayudó con el equipaje, a pesar de la evidente desaprobación de Ricardo. Contrataron un taxi en la plaza de la estación, uno para ellos y otro ofrecido a Felipe, pero éste lo rechazó cortésmente, diciendo que primero quería pasear por la ciudad. Nos vemos en el hotel. Se despidió con una sonrisa. El Hotel Marina Azul estaba frente al mar. Era un edificio blanco de 3 plantas con contraventanas azules y una amplia terraza. Frente a la entrada crecían palmeras y un paseo pavimentado conducía desde la puerta hasta la playa. En la recepción les recibió una amable chica de uniforme. «Bienvenidos al Marina Azul. ¿Ha reservado una habitación?» «Sí, a nombre de Esquivel», respondió Ricardo. «Una habitación para 3». La chica consultó el ordenador. «Ah, sí, aquí está su reserva. Una habitación con 2 camas y una supletoria. Primer piso». Les entregó las llaves y un plano del hotel. La habitación era espaciosa, con una gran ventana con vistas al océano. Las 2 camas dobles estaban hechas con sábanas blancas, con una mesita con una lámpara entre ellas. En un rincón había un sofá, que al parecer era la cama supletoria. Consuelo anunció inmediatamente que necesitaba su propia cama porque le dolía la espalda. Ricardo, naturalmente, no se opuso. Marianne se quedó con el sofá, estrecho, con reposabrazos duros, claramente no diseñado para dormir cómodamente. «Deshaz la maleta y prepara el equipo de playa», le ordenó Ricardo, ayudando a su madre a instalarse. «Iremos al mar en media hora».
Mariana empezó en silencio a deshacer las maletas, a colgar la ropa en el armario, a ordenar los artículos de aseo en el cuarto de baño. Por la ventana abierta entraba el sonido del oleaje y los gritos de las gaviotas. El aire estaba cargado de sal y frescor. En otra situación, le habría entusiasmado este viaje, la oportunidad de ver el océano, de descansar de su rutina. Pero ahora, al cerrar la maleta vacía, Marianne solo sentía ansiedad y cansancio. «Estoy lista», dijo, guardando las toallas de playa y el protector solar en una bolsa grande. «Por fin», murmuró Ricardo. «Mamá, ¿estás bien para ir a la playa o quieres descansar?» «Claro que iré». Consuelo se esforzó por levantarse de la cama. «No he venido hasta aquí para nada, ¿verdad? Quiero ver el océano». Bajaron las escaleras y salieron del hotel. El sol de la tarde aún calentaba, pero ya no tanto como durante el día. La playa estaba casi vacía, con solo unas pocas personas sentadas en tumbonas o paseando por la orilla. Consuelo estaba sentada en una tumbona bajo una gran sombrilla y Ricardo se sentó a su lado. Mariana extendió una toalla en la arena y se sentó con los brazos alrededor de las rodillas. El océano se extendía ante ella, inmenso, tentador, con olas que se deslizaban sin prisa hasta la orilla. «Cuñada, tráeme agua», le ordenó Consuelo. «Es imposible estar con este calor sin beber». Marianne se levantó obedientemente y se dirigió al bar junto a la piscina del hotel. Al pasar junto a las tumbonas, se fijó de repente en Felipe. Estaba sentado con un libro en las manos, pero cuando la vio, la saludó con la mano. «¿Has llegado sin aventura?», le preguntó cuando ella se acercó. «Sí, todo bien. ¿Ya te has instalado?» «Bastante. Una habitación estupenda con vistas al mar. ¿Y tú?» «Tampoco está mal». Marianne no se molestó en compartir sus impresiones sobre los arreglos para dormir. «¿Vas a nadar? El agua está caliente». «Tal vez mañana. Ahora mismo tengo que llevarle el agua a mi suegra», señaló con la cabeza hacia el bar. «No te entretengo», sonrió Felipe. «Pero si quieres compañía en la cena, estaré encantado. Dicen que el restaurante local tiene un marisco estupendo». «Gracias, pero seguramente cenaremos en la habitación. El viaje nos ha cansado a todos, especialmente a doña Consuelo». «Ya veo, quizás en otra ocasión». Mariana compró una botella de agua y regresó junto a Ricardo y Consuelo. Su suegra apretó los labios con descontento. «Tardaste mucho. ¿Con quién hablabas? ¿Era ese hombre del tren?» «Sí, nos encontramos por casualidad. También se aloja en este hotel». Ricardo frunció el ceño. «No te acerques a él. No me gusta ese tipo». «Solo está siendo educado». Mariana le tendió el agua a Consuelo. «Nada más que eso». «Vi cómo te miraba en el tren», resopló Consuelo. «Como si fueras una especie de obra de arte, inapropiada». Marianne no se molestó en discutir. Se sentó en la toalla y cerró los ojos, exponiendo su rostro a los últimos rayos del sol poniente. Las olas revoloteaban ruidosamente en la orilla y el viento le alborotaba el pelo con cariño. Por la noche cenaron en su habitación, pidiendo comida en el restaurante del hotel. Consuelo se quejó mucho, del calor, de la cama dura, del ruido de la playa. Ricardo bebió en silencio la cerveza que había traído del bar y vio un partido de fútbol en el pequeño televisor. Mariana estaba guardando los platos, colocando sus cosas, preparándose para acostarse. Marianne se despertó con la luz del sol entrando por las finas cortinas. Le dolían el cuello y la espalda tras una noche en el incómodo sofá. Al girarse con cuidado, vio que las camas estaban vacías. Ni Ricardo ni Consuelo estaban en la habitación. Sobre la mesa había una nota escrita con la aguda letra de Ricardo. «Mamá y yo estamos desayunando. Únete a nosotros cuando te despiertes». El reloj marcaba las 9 de la mañana. Mariana se levantó a toda prisa, recogió el sofá, dobló la ropa de cama en una pila ordenada y se dirigió al cuarto de baño.
La ducha fría le quitó un poco el cansancio. Vestida con un vestido azul claro, uno de los pocos que le quedaban de tiempos mejores, bajó al restaurante. Ricardo y Consuelo estaban sentados en una mesa alejada, junto a una ventana que daba al mar. Delante de ellos había platos con restos del desayuno y tazas de café. Ricardo hojeaba un periódico local y Consuelo le decía algo al camarero, agitando las manos en señal de frustración. «Por fin», comentó Ricardo cuando Mariana se acercó a la mesa. «Ya hemos desayunado. Lo siento, me quedé dormida». Mariana se sentó en una silla libre, sintiendo una mezcla de vergüenza y fastidio. Nadie había intentado despertarla. «No queríamos perturbar tu sueño». Consuelo sonrió dulcemente. «Estabas durmiendo tan plácidamente en tu sofá. El camarero trajo el menú, y Marián solo pidió café y tostadas. No tenía apetito, y era incómodo hacerles esperar mientras comía. ¿Qué planes tienes para hoy?», preguntó dando un sorbo a su café caliente. «La playa, por supuesto», respondió Ricardo. «Mamá quiere tomar el sol y luego podemos ir de compras a las tiendas locales». «Necesito un sombrero nuevo», añadió Consuelo. «Este no me protege nada del sol. ¿Vienes con nosotras, cuñada, o tienes otros planes?». Había un desafío oculto en su voz, y Marián se dio cuenta de que no había respuesta correcta. Si decía que quería ir con ellos, Consuelo encontraría una razón para disgustarse. Si decía que quería estar sola, despertaría sospechas. «Creo que yo también pasaré el día en la playa», respondió con cautela. «Me parece bien», asintió Ricardo. «Pero no nades muy lejos. No eres muy buena nadadora». «Tendré cuidado». Mariana se apresuró a terminar su café. De vuelta en la habitación, empacaron todo lo que necesitaban para la playa: toallas, protector solar, sombreros, libros. Consuelo exigió que Marián llevara una bolsa grande con sus objetos personales, incluidas varias cremas, lociones, pastillas e incluso una pequeña almohada de viaje. La playa ya estaba bastante concurrida, pero consiguieron encontrar 3 tumbonas libres cerca. Consuelo tomó la que estaba a la sombra de la gran sombrilla. Ricardo se sentó a su lado y Mariana se sentó un poco más lejos, cerca del agua. El mar brillaba bajo los rayos del sol matutino, invitando al frescor. Marián se quitó su ligero vestido, quedándose en un modesto bañador cerrado, y entró tranquilamente en el agua. Las olas acariciaron sus rodillas y luego sus muslos. Se sumergió más y el agua le quemó el vientre con frialdad. Nadando en paralelo a la orilla, Marián sintió una sensación de libertad por primera vez en mucho tiempo. Aquí, en el agua, estaba sola, lejos de miradas críticas y comentarios cáusticos. El sol le calentaba la cara, el rocío salado la refrescaba y el movimiento mesurado de brazos y piernas la tranquilizaba. Por la noche, Ricardo anunció que irían a cenar al restaurante del hotel. Marián se puso el único vestido que había traído, un sencillo vestido negro sin joyas. Ricardo le dirigió una rápida mirada y no dijo nada, ni la aprobó ni la criticó, lo que ya de por sí era inusual. El restaurante estaba lleno. Los acompañaron a una mesa junto a la ventana que daba a la playa nocturna. Consuelo empezó inmediatamente a fijarse en el menú, la posición de la mesa, la forma en que estaban dobladas las servilletas. El camarero soportó pacientemente todas las observaciones con una sonrisa profesional. «Tomaré el bogavante», anunció Consuelo mientras estudiaba el menú, «y un vino blanco, pero solo si es seco de verdad, no ese dulce que suelen hacer pasar por seco». «Tenemos una excelente carta de vinos, señora», le aseguró el camarero. «Puedo sugerirle algunas selecciones». Ricardo pidió filete y cerveza, Mariana, pescado y agua. No le gustaba el alcohol y no quería beber en presencia de su marido. Nunca se sabía lo que podía enfadarle. Mientras esperaban su pedido, Marián se fijó en Felipe, sentado en una mesa al otro extremo de la sala.
Estaba solo, leyendo un libro y tomando notas de vez en cuando en su cuaderno. Rápidamente apartó la mirada. No quería provocar otra escena de celos. La cena transcurrió sorprendentemente bien. Ricardo estaba de buen humor, incluso bromeaba con el camarero. Consuelo, aunque seguía haciendo comentarios, en general estaba satisfecha con la comida y el vino. Mariana, en cambio, apenas participaba en la conversación, contestando con una sola palabra cuando se dirigían a ella. Después del postre, Ricardo pidió otra cerveza y de repente sugirió: ¿qué tal un paseo por la playa? Hace una tarde calurosa. Consuelo dijo inmediatamente que estaba demasiado cansada y que quería volver a la habitación. Acompaña a tu mamá y luego regresa, sugirió Mariana, al ver lo triste que se había puesto Ricardo. A pesar de todos sus defectos, seguía intentando mantener la paz en la familia. No, Consuelo sacudió la cabeza con firmeza. No voy a ir sola. Necesito ayuda. Ricardo parecía disgustado, pero asintió. Por supuesto, mamá. Yo te acompaño. Y creo que daré un paseíto por la playa, aventuró Marianne. El tiempo es realmente maravilloso. Consuelo apretó los labios con enfado, pero no dijo nada. Ricardo miró a Mariana con desconfianza, pero luego hizo un gesto con la mano. Está bien, pero no por mucho tiempo, y no te metas sola en el agua en la oscuridad, es peligroso. Caminaré por la orilla, le aseguró Marianne. Pagaron y salieron del restaurante. En el ascensor, Mariana se despidió de Ricardo y Consuelo, prometiendo volver en media hora. Consuelo murmuró algo sobre vivir, pero Ricardo ya no parecía enfadado. Mariana salió del hotel y se dirigió a la playa. La tarde era cálida, con una ligera brisa. La luna llena iluminaba el camino que llevaba al océano, plateando la arena y las olas. Había varios grupos de veraneantes en la playa, algunos haciendo barbacoas, otros simplemente sentados, charlando y bebiendo vino. Se quita las sandalias y camina descalza por la arena mojada de la orilla. Las olas acariciaban sus pies, frescas y suaves. Lejos de las luces de los farolillos y del ruido del hotel, la calma era sorprendente. Marianne caminó, respirando profundamente el aire salado, saboreando el raro momento de soledad. Tras unos 10 minutos de caminata, la playa quedó completamente desierta. Solo ella, el océano y las estrellas. Marianne se detuvo mirando al horizonte, donde el cielo se fundía con el agua. En ese momento sintió una extraña calma, como si todo lo que ocurría en su vida no fuera más que una pesadilla temporal de la que despertar. «Bonita tarde, ¿verdad?», dijo una voz detrás de ella. Marianne se sobresaltó y se giró. Era Felipe. Se había alejado unos pasos, obviamente sin querer asustarla. «Siento haberte asustado», añadió. «Estaba paseando por la playa y te vi». «No es nada». Marianne sonrió nerviosa. «Solo estaba pensando en ello». «Lo comprendo. Es fácil sumirse en el pensamiento en lugares como este». Se acercó y se puso a su lado, mirando al océano. «¿Te gusta estar aquí?», preguntó tras una pausa. «Sí, mucho. Es la primera vez que estoy en el océano». «¿De verdad? Entonces tienes suerte con el clima y la ubicación. Las playas de Santa Marta están consideradas de las mejores de Colombia». Se quedaron un rato en silencio, escuchando el sonido de las olas. «Debo irme», dijo finalmente Mariana. «Mi marido me espera». «Por supuesto», asintió Felipe. «¿Te acompaño al hotel?». Mariana dudó. Por un lado, no quería darle a Ricardo motivo para otra escena de celos. Por otro, se sentía relajada y cómoda en compañía de Felipe. «Gracias, pero prefiero que no», decidió finalmente. «¿Te das cuenta?». «Lo entiendo», la miró seriamente. «Marianne, perdóname la franqueza, pero ¿va todo bien? ¿En tu familia? ¿Con tu familia?». Ella apartó la mirada, sin saber qué responder. Una parte de ella quería gritar: «¡No! ¡Nada va bien! ¡Ayúdame!». Pero años de reprimir emociones habían hecho su trabajo.
Sí, no pasa nada, respondió mecánicamente. Solo una pequeña dificultad familiar. Todo el mundo las tiene. Todo el mundo tiene dificultades, convino Felipe. Pero no a todo el mundo le salen moratones en las muñecas, y no todo el mundo se estremece cuando se le acercan. Mariana se cubrió involuntariamente la muñeca, donde sí se veía un moretón por el apretón de Ricardo. Es que soy torpe, murmuró la excusa de rigor. Felipe negó con la cabeza. Mariana, no quiero entrometerme, pero si necesitas ayuda, cualquier ayuda, no dudes en pedirla. Mi hermana estuvo en una situación parecida. Sé cómo es. Marianne permaneció en silencio con la cabeza gacha. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero las contuvo, como había hecho durante años. Gracias, susurró finalmente. Tengo que irme. Felipe asintió y se apartó, dejándola pasar. Mariana caminó rápidamente hacia el hotel, sintiendo una extraña tensión en su interior, una mezcla de miedo, vergüenza e, inesperadamente, esperanza. Alguien se había dado cuenta, alguien se había ofrecido a ayudarla. Por primera vez en años, sintió que no estaba sola. Cuando volvió a la habitación, Consuelo ya estaba dormida o fingiendo estarlo. Ricardo estaba sentado en el balcón, fumando y mirando al mar. Miró a Mariana en silencio, pero no dijo nada. Olía a alcohol, pero no tan fuerte como cuando estaba borracho. Mariana se duchó, se puso el camisón y se tumbó en el sofá. Ricardo seguía en el balcón cuando ella se acostó. El cansancio apareció de repente y sus ojos se cerraron solos. Se despertó en la profunda noche al oír voces. Ricardo y Consuelo discutían por algo sin preocuparse de despertarla. Es demasiado caro, decía Consuelo. No se puede gastar tanto dinero. Es mi dinero, mamá, objetaba Ricardo. Y yo quiero hacerlo. ¿Y renovar la casa? Prometiste hacer una cocina nueva. No puedo cocinar en estas condiciones. Haremos las reformas más tarde. Ahora mismo es más importante. Marianne se quedó tumbada sin moverse, haciéndose la dormida. ¿De qué hablaban? ¿Qué gasto importante? Te está engañando, dijo de pronto Consuelo con claridad. Vi cómo miraba a ese profesor. ¿Y cómo la mira él a ella? No seas tonto, replicó bruscamente Ricardo, pero se notaba la duda en su voz. No estoy ciego. Se conocieron en la playa, y esta noche también. ¿Crees que es una coincidencia? Marianne no es así. Todas las mujeres son así, hijo. Dales un pase libre e inmediatamente encontrarán a alguien más. Tu padre era demasiado blando conmigo, así que te elegí a ti. Siempre te puse primero. ¿Y esta? Solo piensa en sí misma. Mamá, ya basta. Ricardo levantó la voz. No es eso lo que estábamos discutiendo. Solo digo que no merece la pena gastarlo, y menos en ella, y menos ahora. Esa es mi decisión, y no va a cambiar. Mariana oyó pasos. Ricardo había vuelto al balcón. Consuelo murmuraba algo más, pero más bajo, y las palabras eran ininteligibles. El sueño no llegaba. Mariana se quedó tumbada mirando al techo, intentando entender de qué iba la conversación. ¿De qué gastos hablaba Ricardo? ¿Y por qué Consuelo estaba tan enfadada? La mañana trajo nuevas preocupaciones, y la conversación de la noche quedó temporalmente olvidada. Consuelo se quejó de dolor de espalda y decidió quedarse en la habitación. Ricardo ofreció inesperadamente a Marianne un paseo por la ciudad. «Solos tú y yo», dijo con una sonrisa que parecía tensa. «Como en los viejos tiempos». Marianne aceptó, sin saber qué esperar. Dejaron a Consuelo con una provisión de agua, medicinas y la televisión encendida y se dirigieron a la ciudad. El día era soleado y caluroso. Deambularon por las estrechas calles de Santa Marta, mirando en pequeñas tiendas, bebiendo zumo fresco en una cafetería de la acera. Ricardo se mostró inusualmente atento e incluso le compró una pulserita de plata con una estrella de mar colgando. «Gracias»,
dijo Mariana, genuinamente sorprendida. Es preciosa. Tú también lo eres, respondió Ricardo, y por un momento algo del antiguo Ricardo que ella había amado una vez brilló en sus ojos. Almorzaron en un pequeño restaurante que servía comida tradicional colombiana. Ricardo estaba animado, hablando de planes para ampliar el taller, de un nuevo cliente que tenía varios coches caros. La vida está mejorando, Mari, dijo. Pronto podremos comprar una casa nueva, una más grande, una mejor, con una habitación para mamá, para que no tenga que dormir en mi despacho. Marianne escuchaba, asentía, sonreía, pero en su interior se acumulaba la ansiedad. Algo no iba bien. Ricardo nunca había sido tan normal, sin ninguna razón. ¿Qué estaría tramando? Después de comer volvieron al hotel para ver cómo estaba Consuelo. Estaba dormitando frente al televisor y ni siquiera se había dado cuenta de su llegada. «Voy a la piscina», dijo Ricardo. «El calor es insoportable. ¿Te vienes conmigo?» «No, creo que me sentaré en el balcón a leer», contestó Mariana. El extraño paseo la había cansado más emocional que físicamente. Cuando Ricardo se marchó, ella salió al balcón y se sentó en una silla de mimbre. Abajo podía ver la piscina, donde Ricardo ya estaba nadando, surcando el agua con fuertes paladas. Siempre había sido un buen nadador. La tarde llegó imperceptiblemente. Consuelo se despertó y reclamó atención, quejándose de dolores y mala manutención. Mariana la ayudó con la medicación, le trajo agua, cambió los canales de la tele. Ricardo se fue al bar después de la piscina y regresó ligeramente achispado, pero no agresivo, más bien complaciente. «Cenemos en la habitación», sugirió. «A mamá le cuesta bajar al restaurante. Pediré algo rico». La cena transcurrió sin contratiempos. Consuelo incluso halagó la comida, lo cual era bastante inusual. Ricardo bromeaba, recordando sus primeras citas, planeando qué excursiones podrían hacer mañana o pasado mañana. Cuando terminó la cena y se llevaron los platos, Ricardo dijo de repente: «¿Sabes? Puedes ir a dar un paseo por la playa si quieres. Yo me quedaré con mamá». Mariana le miró sorprendida. «¿En serio?» «Sí. Hace una tarde calurosa y te vendrá bien tomar el aire. Eso sí, no te quedes mucho tiempo fuera». Consuelo miró extrañada a su hijo, pero no dijo nada. Mariana, sin creer en su suerte, se puso rápidamente un vestido ligero y salió de la habitación antes de que Ricardo cambiara de opinión. La playa al atardecer estaba tan hermosa como ayer. Mariana caminaba junto al agua, disfrutando de la libertad y la paz. De repente, el extraño comportamiento de Ricardo cobró sentido. ¿Quizá realmente estaba intentando cambiar? Quizás las vacaciones le habían ayudado a darse cuenta de cómo se estaba comportando, o simplemente tenía miedo de que ella se marchara, como le había advertido Consuelo. Sumida en sus pensamientos, no se percató inmediatamente de que se acercaba una figura. Era Felipe. «Buenas noches», la saludó. «¿Otra vez de paseo?» «Sí», asintió Marianne. «Mi marido se quedó con su madre en la suite. ¿Me permite que le haga compañía? Prometo no hacer preguntas incómodas». Marianne sonrió. «Por supuesto». Caminaron por la playa, hablando de libros, de enseñanza, de la belleza del océano. Felipe habló de su trabajo en la universidad, de los estudiantes que a veces le sorprendían con sus insólitas perspectivas de la historia. Mariana compartió anécdotas sobre sus alumnos de secundaria, su sinceridad y curiosidad. «Mariana», dijo Felipe seriamente mirando al océano, «no puedo fingir que no pasa nada. Veo los moratones. Veo cómo te estremeces ante los ruidos repentinos. La forma en que te encoges cuando tu marido levanta la voz». Marianne bajó la cabeza. Las palabras se le atascaban en la garganta. Tantos años fingiendo delante de vecinos, colegas, conocidos ocasionales. Tantos años convenciéndose a sí misma de que no era para tanto, de que podía soportarlo. Y ahora,
Un extraño había visto en cuestión de días lo que ella había ocultado con tanto cuidado. «No lo entiendes», susurró finalmente. «Es complicado. Entiendo más de lo que crees». Felipe se volvió hacia ella. «Mi hermana vivió con un maltratador durante 5 años. La aisló de su familia, de sus amigos. La hizo sentirse inútil, dependiente. Ella creía que merecía ser tratada así». Marianne guardó silencio, pero cada palabra resonaba en su interior con una dolorosa verdad. «Así siguió hasta que intentó matarla», terminó Felipe en voz baja. «Solo de milagro sobrevivió». «Ricardo nunca...» Mariana empezó, pero se detuvo en seco. ¿No había blandido un cuchillo durante una de sus discusiones de borrachos? ¿No la había amenazado con empujarla por las escaleras cuando hablaba demasiado alto por teléfono mientras él dormía? Felipe le cogió la mano. Su palma era cálida y segura. «No voy a tomar decisiones por ti. Solo quiero que sepas que hay una salida. No tienes por qué aguantar esto. Mereces seguridad, respeto, amor». El viento cálido del océano le agitaba el pelo. Las luces del hotel brillaban a lo lejos. Ricardo y Consuelo esperaban en la habitación, esperando en el sofá de brazos rígidos. Esperaban las miradas de desprecio, el control, el miedo. «¿Qué puedo hacer?», preguntó, y su propia voz le pareció ajena. «¿Ahora? Denúncialo a la policía. La violencia doméstica es un delito. Tienes moratones, eso es una prueba. Puedo ser testigo de su comportamiento violento». «La policía», se hizo eco Marianne. «¿Pero dónde voy después?» «Hay centros de acogida especiales para mujeres que sufren violencia doméstica. Puedo ayudarte a contactar con ellos». «O...» vaciló. «He alquilado una habitación en este hotel durante 15 días. Puedo ayudarte a pagar una habitación privada hasta que decidas qué hacer a continuación». «Apenas me conoces. ¿Por qué quieres ayudarme?» Felipe sonrió con tristeza. «Porque cuando mi hermana necesitó ayuda, nadie intervino. Todo el mundo vio lo que pasaba, pero se apartó. No quiero ser una de esas personas». Marianne miró hacia el océano. Las olas se estrellaban contra la orilla, inexorablemente como el tiempo. ¿Cuántas noches había pasado en vela soñando con escapar? ¿Cuántas veces se había jurado a sí misma que el siguiente moratón sería el último? Pero siempre había una excusa, siempre el miedo. «Si voy a la policía, él me encontrará», se dijo. «Tiene amigos. Dijo que nunca me dejaría ir». «Eso también forma parte del control», respondió Felipe con calma. «La intimidación. Pero la ley está de tu parte. Puedes conseguir una orden judicial. No podrá acercarse a ti». Mariana cerró los ojos. Por su mente pasaron imágenes. De Valentina suplicándole que se marchara. De Thomas, el joven estudiante cuya madre había encontrado la fuerza para huir de su marido maltratador. Del teléfono en el bolsillo oculto de su neceser de maquillaje, una admisión tácita de que tarde o temprano necesitaría ayuda. «De acuerdo», dijo finalmente. «Lo haré. Ahora mismo». Felipe asintió sin mostrar sorpresa. Era como si hubiera estado esperando esta decisión. «Sé dónde está la comisaría más cercana. No está lejos». «Necesito coger algo de la habitación», dijo Mariana insegura. «Papeles, algo de ropa». «Es arriesgado, si tu marido sospecha». «Me dejó ir a dar un paseo. Puedo decir que tuve frío y volvía por un jersey». Felipe frunció el ceño. «Te acompaño al hotel. Esperaré en el vestíbulo. Si no bajas en 15 minutos, subiré». «De acuerdo», aceptó Marianne. «Solo que no entres en la habitación, pase lo que pase. Si Ricardo te ve, solo empeorará las cosas». Caminaron hacia el hotel. Mariana se sentía extrañamente ligera, como si por fin un enorme peso hubiera empezado a caer de sus hombros. La decisión estaba tomada. El camino de vuelta estaba cortado. No sintió tanto miedo como sorpresa ante su propia determinación.
En el vestíbulo del hotel, Felipe se detuvo en el mostrador de recepción, fingiendo estudiar los folletos turísticos. Marianne se dirigió al ascensor. El corazón le latía con fuerza y le sudaban las palmas de las manos. Primera planta. Pasillo. La puerta de la habitación 207. Respiró hondo e introdujo la tarjeta llave en la cerradura. La puerta se abrió en silencio. La habitación estaba silenciosa y oscura. Solo se veía una franja de luz por debajo de la puerta y el sonido del agua. Alguien duchándose. La televisión estaba apagada. La cama de Consuelo estaba vacía. En el sofá había una manta arrugada. Marianne caminó en silencio hasta su bolso que estaba junto al armario. Lo abrió, procurando no hacer ruido, y empezó a guardar lo imprescindible: documentos, dinero, el teléfono que le había dado Valentina, algunas prendas de ropa. ¿Qué haces? La voz de Consuelo sonó de repente justo detrás de ella. Marianne se sobresaltó y se dio la vuelta. Su suegra estaba apoyada en el respaldo de la silla, en camisón y bata. Estaba buscando un jersey. Hacía frío en la playa, respondió Marianne vacilante. ¿Un jersey? Consuelo entornó los ojos. ¿Con una bolsa de maquillaje? Y con el pasaporte en la mano. ¿Por quién me tomas, niña? Marianne se quedó paralizada. Era inútil negar lo evidente. Se enderezó, todavía con el bolso en la mano. «Me voy, doña Consuelo». «¡Ricardo!», gritó de repente su suegra con tanta fuerza que a Mariana le zumbaron los oídos. «¡Ricardo, ven rápido!». El sonido del agua en el baño se detuvo. Mariana corrió hacia la puerta, pero Consuelo se interpuso con una rapidez inesperada para su edad. «Tú no vas a ninguna parte», siseó furiosa la anciana. «Le estás rompiendo el corazón a mi hijo, puta desagradecida». La puerta del baño se abrió de golpe. En el umbral estaba Ricardo con una toalla alrededor de las caderas, el pelo mojado y rabia en los ojos. «¿Qué pasa aquí?» «Tu mujer se escapa», anunció Consuelo triunfante, recogiendo sus cosas tranquilamente. Ricardo desvió la mirada hacia Mariana, hacia la bolsa que llevaba en las manos, hacia el pasaporte aferrado entre los dedos. Su rostro se ensombreció de ira. «Para eso son estos paseos. Lo planeaste todo, con ese profesor». «No, Ricardo, yo solo...». «Cállate». Dio un paso hacia ella, le arrebató la bolsa de las manos y la empujó contra la pared con fuerza. «No vas a ir a ninguna parte. Eres mi mujer, mía». Marianne chocó contra la pared, con el hombro dolorido, pero en lugar del miedo habitual, sintió una extraña calma. Había pasado el punto de no retorno. «Me voy, Ricardo», dijo con firmeza. «No voy a vivir más así». «No te vas a ninguna parte». La agarró por los hombros y la sacudió. «Me perteneces. No eres nada sin mí. Nada». «Suéltame». Marianne intentó zafarse de su agarre, pero los dedos de Ricardo se clavaron en su piel como una prensa. «Dale una bofetada». Consuelo alzó la voz. «Se ha olvidado de sí misma. Tenemos que recordarle cuál es su sitio». Ricardo, como en trance, levantó la mano. Marianne apretó los ojos esperando un golpe, pero en su lugar llamaron a la puerta. «Policía, abran». Ricardo se quedó inmóvil y soltó la mano. Consuelo jadeó y se llevó la palma a la boca. «¿Policía?», repitió Ricardo perplejo. «¿Qué demonios?». Los golpes se repitieron, más insistentes. «Policía de Santa Marta. Hemos recibido una denuncia por violencia doméstica. Abran la puerta». «¿Eres tú?». Ricardo apretó la mano de Mariana con furia. «¿Has llamado a la policía?». «No, yo no». Volvieron a llamar a la puerta, aún más fuerte. «Si no abres, nos veremos obligados a tirar la puerta abajo». Ricardo soltó a Mariana y dio un paso atrás. La ira y el miedo luchaban en su rostro. «Esto es un malentendido», murmuró. «Ahora se lo explico». Se puso rápidamente los pantalones y la camisa,
Se dirigió a la puerta y la abrió. En el umbral había 2 policías uniformados, un hombre de mediana edad y una mujer joven. A sus espaldas, Mariana vio a Felipe. «¿Qué pasa, agentes?» Ricardo fingió sorpresa. «Estamos de vacaciones con la familia. Recibimos una llamada sobre posible violencia doméstica en esta habitación», dijo el oficial de mayor rango, mirando cuidadosamente alrededor de la habitación. «Señora, ¿se encuentra bien?». Se dirigía a Marianne, que seguía de pie contra la pared, frotándose el hombro. Se quedó callada, sin saber qué decir. Durante muchos años había ocultado la verdad, negado lo evidente, defendido a su verdugo. La costumbre era fuerte. «Señora». El policía entró en la habitación. «No pasa nada», interrumpió Consuelo. «Solo estábamos hablando en voz alta. Un asunto familiar». «No es a usted a quien pregunto, señora», dijo el agente con firmeza. «Quiero saber de esta mujer». «Es mi mujer», intervino Ricardo. «Tenemos una pequeña riña, eso es todo. ¿Quién te ha llamado?» «Yo», Felipe se adelantó. «Oí gritos, amenazas. Vi los moretones de la señora Esquivel». «Tú». Ricardo se acercó a él, pero el policía le detuvo. «Cálmese, señor. Calmémonos todos y solucionemos esto». «No hay nada que resolver», siseó Ricardo. «Este hombre va detrás de mi mujer. Quiere destruir a nuestra familia». El agente se volvió hacia Mariana. «Señora, ¿la han amenazado? ¿Le han pegado?». Mariana miró a Ricardo, a Consuelo, a los policías. Luego desvió la mirada hacia Felipe, que asintió débilmente como diciendo, «Decídete». Y se decidió. «Sí», dijo Mariana con firmeza. «Mi marido me insulta y me pega sistemáticamente. Hoy me ha amenazado. Tengo moratones». Se levantó la manga, mostrando un moratón reciente en la muñeca. Ricardo palideció y luego enrojeció de rabia. «Mientes, lo has preparado todo a propósito, tú y tu amante». Volvió a tirarse hacia adelante, pero el agente estaba alerta. «Señor Esquivel, por favor, mantenga la calma. Ahora vamos a ir todos a comisaría a solucionar esto». «Yo no voy a ninguna parte», gritó Ricardo. «Ese es mi número, mi mujer. No tenéis derecho a entrometeros». «Tenemos todo el derecho cuando se trata de un posible delito», replicó tranquilamente la agente. «Por favor, coja su documentación y síganos». Consuelo empezó a lamentarse en voz alta y a quejarse del corazón. Ricardo siguió gritando, pasando de las amenazas a las súplicas, pero los policías se mantuvieron inflexibles. 15 minutos después estaban todos en la comisaría de Santa Marta, un pequeño edificio de una planta cerca del paseo marítimo. Ricardo y Consuelo fueron conducidos a una sala, Mariana a otra. Felipe se quedó esperando en la recepción. La agente, que se presentó como Laura Ortega, fue paciente y atenta. Hizo preguntas, tomó notas, sacó fotos de los moratones de Mariana. «¿Cuánto tiempo lleva así?», preguntó cuando terminó la entrevista inicial. «Casi todo el tiempo que llevamos casados», respondió Marianne en voz baja. 6 años. ¿Has buscado ayuda antes? No, tenía miedo y esperaba que él cambiara. Laura asintió comprensiva. Muchas mujeres pasan por eso. No es culpa tuya, es culpa del que levanta la mano. Marianne sintió, por primera vez en mucho tiempo, que la comprendían, que la creían. Las lágrimas acudieron a sus ojos, pero las contuvo. «¿Qué pasa ahora?», preguntó. «Presentaremos una denuncia por violencia doméstica. Es probable que el tribunal dicte una orden de protección. Su marido no podrá acercarse a usted. Si hay pruebas de violencia sistemática, podría enfrentarse a cargos penales». «¿Dónde se supone que voy a vivir? No puedo volver a casa». «Hay un centro de violencia doméstica en Santa Marta. Puedes quedarte allí mientras decides qué hacer a continuación». Marianne asintió. La idea del centro de acogida le asustaba,
pero menos que la de volver con Ricardo. Cuando terminaron los trámites, Laura la acompañó a la recepción, donde la esperaba Felipe. Él se levantó al verla. ¿Va todo bien?, preguntó ansioso. Sí, sonrió Mariana débilmente. Gracias. De nada. Se encogió ligeramente de hombros. Cualquiera habría hecho lo mismo. No, cualquiera no, pensó Marianne, pero no dijo nada en voz alta. Laura le explicó que el agente llevaría ahora a Marianne a un centro de asistencia donde le darían alojamiento y apoyo. Mañana podrá llevarse sus pertenencias del hotel, acompañada por un agente de policía, añadió. Por ahora, es mejor que evite el contacto con su marido. Marianne asintió. Antes de marcharse, se volvió hacia Felipe. Ni siquiera sé cómo darte las gracias. Ya me lo has agradecido, respondió él con gravedad. Con tu valor, no todo el mundo encuentra la fuerza para cambiar de vida. Sacó una tarjeta de visita del bolsillo y se la tendió. Mi número de teléfono y mi correo electrónico. Si necesitas ayuda, cualquier ayuda, llámame. Estaré en Santa Marta una semana más y luego volveré a Bogotá. Mariana cogió la tarjeta de visita, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Gratitud, miedo, esperanza. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? ¿Ayudar a un desconocido que tiene tantos problemas? Todo el mundo necesita ayuda alguna vez, respondió Felipe con sencillez. Hoy te ayudo a ti. Mañana, quizá ayudes a alguien más. Les interrumpió un policía dispuesto a llevarse a Mariana al centro. Ella se despidió de Felipe y siguió a la gente hasta el coche patrulla. Sentada en el asiento trasero, mirando pasar las calles nocturnas de Santa Marta, Mariana pensó en el extraño giro que había dado su vida. Esta misma mañana había estado prisionera en una jaula de oro y ahora tenía ante sí lo desconocido, aterrador, pero lleno de posibilidades.